el diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Diego Chalper, y ex portavoz, lo podemos considerar. Ex portavoz, claro. Es una manera de verlo, ¿no? Es una manera de verlo. Sí, bueno, muy buenos días a los auditores en este día frío de la región metropolitana. Sí, mira, yo cuando pensaba, y en este programa siempre hay espacio para un poquito elevar la mirada, ¿no? Yo creo, Iván, que tenemos que asumir, y voy a contestar el tema de los voceros, obviamente, ¿Ya? pero tenemos que hacernos la pregunta de cómo sacamos a Chile de este ciclo de polarización, fragmentación e inmovilismo en que nos han tenido por suficiente rato, donde posiciones aparentemente irreconciliables se mantienen agrediéndose en el espacio público y los que terminan pagando el pato son los chilenos porque la agenda de seguridad se demoró mucho más de lo que debimos habernos demorado. ¿Para qué decir la agenda de pensiones? Usted muchas veces incluso lo dijo aquí en este programa, donde se demoró muchísimo más de sacarse adelante la reforma que había que sacar. El tema de salud, ayer conocimos que hubo una licitación desierta, o sea, seguimos con el país paralizado. Y yo creo que la pregunta que se tienen que hacer, especialmente los electores de derecha, en noviembre, es si vamos a perseverar en este clima de polarización o vamos a apostar por una derecha con vocación de mayoría. Y una derecha con vocación de mayoría, Iván, es aquella que es capaz de hablarle a los chilenos como adultos. ¿Y qué significa hablarle como adulto? Decirle que los países no se conducen sobre la base de faltarse el respeto, de decir, mire, yo tengo la razón y si a usted no le parece, váyase a la punta del cerro. Eso suena muy bien. A alguno le puede tranquilizar su conciencia, pero en el mundo real, cuando usted convive con los distintos, si usted no es capaz de construir un chasis que permita mayoría sostenible, en la práctica la dificultad que tiene para gobernar es total. Y por eso yo creo que hay que atreverse desde Chile Vamos a ofrecerle al país una derecha con vocación de mayoría sin complejo. Y yo lo que veo, y aquí paso al tema de los voceros, que muchas veces a los voceros se les cargaba esta responsabilidad, que es una responsabilidad mucho más profunda, que es la responsabilidad de Chile Vamos, de ordenarse, de organizarse, para ofrecerle a Chile a fin de año una derecha capaz de construir mayoría. Una derecha, Iván, que no se queda en planes. Mire, si para hacer planes ya tuvimos al Frente Amplio, porque el Frente Amplio tenía plan para todo. Usted se acordará, hace 4 años tenían plan para lo que usted se imaginara. Si la pregunta es cómo ofrecemos programas, equipos de gobierno, presupuestos, o sea, una cosa que realmente termine con la experimentación a la que nos han tenido acostumbrados desde el Frente Amplio los últimos 4 años. Entonces, eso como punto y los inicial. voceros, ¿cuál sería el problema de los voceros? Mire, Entonces, yo creo... hay una cuestión práctica que ha hecho Sí, Diego sí. Pablo respecto a que los alcaldes, Sí. en fin, no tienen horarios acotados, que los parlamentarios van a tener sus campañas, pero ¿cuál es el problema realmente con A los ver, voceros? yo creo que O sea, nosotros... por de pronto, ¿no habrá sido el problema la decisión de nombrar 11 voceros? Vamos por partes. Mira, lo primero es que yo creo que los voceros fuimos convocados en un minuto en donde el gobierno tenía una partitura permanente de pegarle a Evelyn Matei para constituir un verdadero escudo de protección frente a esto. Yo llegué a decir, a propósito de una vocería de la vocera, que usar un podio oficial para pegarle a la candidata de la oposición es un germen de corrupción. O sea, en el fondo, a ese nivel llegamos y lo sigo pensando. Se pasaron bien de rosca. Incluso acusaron que había Está bien. bots financiados por el gobierno, ya que sin mostrar prueba alguna. Eso tiene la pega el otro Diego de explicarlo. Pero mire, en lo que a mí respecta, yo te diría que esa tarea ya se cumplió. En la fase que viene, nosotros tenemos que dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer, en el caso nuestro, demostrar una sinopsis legislativa de lo que sería un gobierno de Evelyn Matei, y para mí la mejor vocera es Evelyn Matei Forné. Aquí lo que necesitan los chilenos es ver quién es capaz de construir esas mayorías. Mire, yo escucho a algunos decir que aquí lo que ha faltado es carácter. Mire, si se tratara de tener carácter, pues Iván, el desafío sería muy fácil. Además, si alguien tiene carácter es Evelyn Matei. Si la pregunta es quién es capaz de concitar las mayorías necesarias para darle estabilidad a Chile. Y yo en eso creo que no hay ninguna duda que la única que es capaz desde la oposición es Evelyn Matei Forné. Deme un segundo. Porque Sí. está muy líquida la situación entre Irán e Israel. Me parece que Donald Trump acaba de publicar en su red social, está arriba del avión presidencial, el presidente de Estados Unidos, y ha dicho que Israel no va a atacar a Irán, que todos los aviones han retornado. Lo acaba de decir hace minutos, con lo cual debería entrar en vigor el famoso alto al fuego que terminaría las hostilidades entre Irán Bueno, e hagamos un Israel. pequeño paréntesis, si me lo permites, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y vamos a ir para allá también. Claro, 2 ideas cortitas A ver. y después podemos volver a lo que estábamos tocando. Lo primero es qué claro ha quedado lo precipitadas que fueron las declaraciones del presidente Boric. ¿Qué necesidad tenía de hacer un tuit en los primeros momentos del conflicto? En un conflicto además que todos estarán de acuerdo en su casa es extremadamente complejo, extremadamente de grises. Entonces cuando nosotros dijimos con fuerza que esto había sido precipitado, bueno, yo creo que el curso de los hechos lo han ido confirmando, ¿no?
O sea, si se iba a terminar el martes, no había necesidad, dice usted. O sea, en cualquier escenario, Iván, no había necesidad. Porque el presidente dice que son principios. Y el canciller también, decía ayer, hasta la misma hora. Decía todos tenemos principios, pero aquí la pregunta del millón es, ¿él actúa como comentarista internacional, como líder de su coalición, o como el presidente de la República de Chile, en donde lo que él dice tiene efectos geopolíticos respecto al país? Esa es la pregunta. ¿No le cree usted la defensa de los principios o no considera No, si él puede tener sus principios, pero él no es el jefe del Frente Amplio, pues si para eso está la presidenta del Frente Amplio, que ayer dijo cosas bien exacerbadas. Entonces, yo lo que le pido al presidente es que actúe como presidente. Y lo otro, Iván, yo estoy muy sorprendido que en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, y lo digo con mucha responsabilidad, hay un verdadero bloqueo para que llevemos adelante esa conversación. La presidenta de la comisión, a quien le envío todo mi saludo, efectivamente hoy día está con una situación de salud, pero el sistema establece, artículo 249 del reglamento, los mecanismos necesarios para que las comisiones se convoquen en situaciones como esta. Y usted comprenderá, en minutos cuando el gobierno está tomando la decisión de ir al BRICS, que en mi opinión es de una irresponsabilidad enorme, cuando tenemos esta coyuntura de un presidente que comenta una situación en los primeros minutos. No quiero agregar el tema del embajador de la OEA para no seguir agregando el tema, pero usted comprenderá que no tengo recuerdo de que en la víspera de una asamblea general renuncie el embajador de la OEA para irse a trabajar a la OEA. Eso, si quiere, lo podemos problematizar. Entonces, que en esa coyuntura no nos permitan sesionar en la Comisión de Relaciones Exteriores, para serle franco, da cuenta de que el gobierno en el fondo hoy día tiene alineadas sus huestes pensando en la proyección política del presidente, pero no velando adecuadamente por los intereses de Chile. Lo digo con mucha responsabilidad. Sobre el tema del embajador de la OEA, que se pidió una extensión para que pudiera asumir un cargo permanente en la OEA en las próximas semanas. El canciller Van Claveren decía ayer acá en Tele 13 Radio que eso es una responsabilidad del secretario general de la OEA, que eso no tiene que ver con el gobierno. Eso. Bueno, yo por eso te digo que me gustaría tanto tener esa comisión de relaciones exteriores con el canciller Van Claveren, porque evidentemente él no puede decir una cosa así. ¿Por qué no? Porque él es el embajador de Chile en la OEA. Él llega a esa misión diplomática con el beneplácito del gobierno. Me imagino que cuando asume la jefatura de la candidatura del secretario general de la OEA, que hoy día no sé si lo recompensa, pero al menos aparece como curioso que este embajador haya jugado un rol tan principal, incluso antes de la posición oficial de Chile, y que hoy día parezca beneficiado con una dispensa, Iván, que no tiene paralelo en la historia de la diplomacia chilena. ¿Eso es una crítica al embajador? Es una crítica al gobierno en cuanto, por último, tiene una especie como de condescendencia con una actitud de un embajador que es muy curiosa. Mira, Chile va a subir... ¿No es parecido a lo que hizo Sebastián Piñera con Andrés Alamán? Bueno, y acuérdese que Sebastián Piñera le pidió el cargo a Andrés Alamán. O sea, en el fondo, a ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Que acá los gobiernos, ante situaciones como esta... ¿Usted dice que la Secretaría General Iberoamericana le costó el cargo a Andrés Alamán? No. Yo lo que estoy diciendo es que enfrentado a esta situación, llegó un minuto, y esto es de público conocimiento, que el presidente Piñera le dijo a Andrés, mira Andrés, yo entiendo y es perfectamente legítimo que tú quieras aspirar a una cosa como esta, pero por lo tanto tú no puedes seguir en el cargo que está. Y Andrés lo entendió así, dejó su cargo, y bueno, usted sabe que desde la izquierda trataron de buscarle la responsabilidad y no lo lograron. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Ya, pero era el canciller. Pues. Sí, pero bueno, sí, a ver... O sea, ya que estamos, si nos vamos a poner quisquillosos con los nombramientos. En esto no nos perdamos. Sí, el punto es el siguiente, es ¿qué se espera de Chile en su representación en la OEA? En minutos donde Chile va a participar de una asamblea general, en minutos donde Chile y Iván va a asumir la presidencia temporal, en el marco de la Cumbre de las Américas. Vamos a enfrentar todo eso sin embajador, porque el embajador de Chile en la OEA se va a ir a participar de un cargo permanente en la OEA como cosa inédita. Yo creo, francamente, que eso al menos es calificable como imprudente, y le quiero preguntar al canciller si la dinámica va a ser que las distintas representaciones que tenemos en distintas partes del mundo van a tender a pitutarse como lo ha hecho este embajador o no. Ya, eso es lo que me encantaría preguntar. Toda esa materia de una reunión de la Comisión de Exteriores que no se ha podido concretar, digamos. Confiamos en que se concrete pronto, se lo pedí ayer una vez más y lo voy a volver a hacer hoy día. Ya, volvamos al tema político. Usted dice, Evelyn Matei es la única que da gobernabilidad, es la única que puede hablarle a los chilenos como adultos, diciéndoles que las cosas no son tan fáciles y que los principios las posiciones duras no conducen a nada en la práctica. Arturo Esquella decía el otro día que hay algunos que empiezan a adorar la negociación, que empiezan a adorar el llegar a acuerdos como casi como una especie de fin en sí mismo, digamos. Yo me acuerdo, quizás mira, ya me pegaron los 40 años, pero yo me acuerdo que los de mi generación, señor Boric, el señor Jackson, eran absolutamente lapidarios contra lo que había sido la política de acuerdos de la concertación. Usted se acordará que trataban de la peor forma a la centroizquierda, y a alguien le cabe alguna duda a estas alturas que si no era por la centroizquierda este gobierno quizás terminaba, pero terminaba muy tambaleante.
Entonces, yo lo que digo, hablarle a los chilenos como adultos es hacerles ver que las sociedades plurales y diversas y democráticas, usted para sacar adelante los temas necesita el apoyo de los distintos, Iván. Y por lo tanto, satanizar los acuerdos, a mí me parece una cosa media adolescente que me trae recuerdos del Frente Amplio y espero que entendamos todos que ser capaz de construir mayorías, lejos de ser un problema, es un atributo que solo hoy día tiene Evelyn Matei en la oposición. Entonces, yo creo que en eso, por ejemplo, valoro el apoyo de los amarillos en ese sentido, que gente de historias distintas esté dispuesta a unirse en torno a un futuro común, es lo que nos permitió sacar un 62% en el rechazo. Ahora, no mantenernos en la posición irreconciliable. Lo que surge ahí como tema es si los bandazos, los cambios, los trastabilleos en el comando de Evelyn Matei dan efectivamente muestras de esa gobernabilidad, digamos, de esa mano firme que aparentemente los votantes de derecha al menos están esperando. A ver, yo creo que estamos todos claros que la temporada de cambios se acabó. O sea, con estos anuncios de esta semana, yo me imagino que ya consolidado el cuadro desde el día sábado, domingo, digo, ya la candidatura tiene que tomar un claro norte y yo creo que ese norte, en mi modesta opinión, es pasar al ataque. ¿Qué significa pasar al ataque? Contarle a los chilenos cuáles son nuestros programas de gobierno, cuáles son nuestros equipos de gobierno, mostrar la eficacia que tiene Chile Vamos al momento de hacer oposición. Mire, si no basta... Cosa que pasa a controlar la agenda de alguna manera. Exactamente. Cosa que no está haciendo, estamos claros. Pero, a ver, seamos claros, sí. A ver, cuando se trata de la agenda de seguridad, hay algunos que hacen sendas campañas comunicacionales, tweets muy grandilocuentes, pero si usted revisa la agenda legislativa, Iván, se va a dar cuenta que los que sacan adelante los proyectos de ley es la derecha con vocación de mayoría, es Chile Vamos. Cuando usted, por ejemplo, mira la discusión de las contribuciones, oye, si no es suficiente decir yo voy a hacer esto, la pregunta es quiénes tienen la capacidad de llevar adelante un proyecto de ley, de llevar adelante un diálogo con el director del Servicio de Impuesto Interno. ¿Por qué republicanos no lo tendrían? Bueno, porque yo creo que para eso usted necesita tener vocación de mayoría y vocación de diálogo. Republicanos dicen... Y yo lo que observaba una cosa distinta. Tenemos vocación de mayoría, estoy parafraseando por supuesto, pero tenemos vocación de mayoría en las cosas en las que tenemos acuerdo, digamos. ¿Y cuáles serían? Mire, a ver, en la agenda de seguridad... republicanos quiere terminar con las contribuciones. No, está bien, sí, eso es fácil decirlo. Pero la pregunta del millón es cómo lo hace usted entendiendo que hoy día la gran mayoría del presupuesto de las comunas pobres necesitan de esas contribuciones. Entonces, ¿cómo usted construye algo sostenible? ¿Cómo se hace cargo del problema? ¿Cómo entra en diálogo usted con las fuerzas necesarias para construir una mayoría? Esas cosas, Iván, no las demos por obvias. Entonces, yo cuando digo hablarle a los chilenos como adultos, es que la gente que está en su casa sabe que no basta con decir que uno va a hacer algo. Mira, si algo indignaba a mí en mi tiempo era que el Frente Amplio era un todólogo político. O sea, todo lo podían y bastaba con que lo dijeran y ustedes lo han podido ver en este gobierno, auditores, que el Frente Amplio y sus vaticinos no lo cumplieron ninguno. Entonces, yo creo republicanos tienen esa misma condición? No, son distintos, evidentemente. Bueno, claro, son de signos opuestos, pero tiene esa misma idea de que pueden cambiarlo todo y que pueden hacer o sea, a mí me gustaría que fueran un poquito más cautos cuando critican a aquellos que buscamos diálogo. Yo creo que algunos creen que buscar opinión con los distintos es un síntoma de amedrentamiento. Yo creo exactamente lo contrario. Yo creo que si hay algo flojo y cobarde es mantenerse en las propias convicciones, que lo verdaderamente valiente, Iván, es ir al encuentro de los distintos y construir mayoría desde las ideas que uno tiene. Ahora, más allá de la valentía o la cobardía, que van a seguir saliendo bueno, de aquí a noviembre. El adjetivo, ¿no? Claro. ¿Por qué le está a jugar por las encuestas, le está haciendo más sentido, particularmente a los votantes de derecha y a muchos chilenos, la posición de José Antonio Kast que la de Evelyn Matei? Bueno, yo ahí tengo una mirada que quizás le va a llamar la atención a usted. Si usted mira las encuestas, hay que mirar muy bien la diferencia entre la mención espontánea, que suele quedarse en aquel que tiene una mirada más ideológica y por lo tanto es una lógica más de voto voluntario, que cuando se miden alternativas dadas, que es que usted le dice, mire, de estos en 6... esta papeleta, claro, ¿de cuál elige usted? Y ahí fíjese que si usted mira con atención, lamentablemente para estos efectos, los últimos números no son públicos, por lo tanto nosotros no los podemos hacer oficiales. Pero si uno mira las últimas encuestas, se da cuenta que en los casos de las alternativas dadas, Evelyn Matei inmediatamente sube, porque evidentemente el voto moderado, el voto de la gente indecisa, va a tender a premiar, esa es la lógica del voto obligatorio, a las posiciones que son capaces de construir mayorías, Iván. Entonces, o sea, no es tan así como que a la gente le está gustando más Kast que Matei. Yo creo que hay que mirar la foto completa, hay que dejar que se consolide el cuadro y hay que bajar los niveles de ansiedad. Dicho eso, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Los votantes de derecha deberían ir a votar el domingo? Yo creo que no. A ver. Porque usted entiende que sabe que hay una... Usted sabe que hay tesis para todo en este país, pero yo la verdad, Iván, creo que no. ¿Y sabe por qué no? Porque acá de frentón esa primaria se ha transformado, más que en una cuestión cosmética como algunos creían, en una definición de cómo va a ser el norte de la izquierda para los próximos años. Eso va a impactar en la marcha del gobierno. Yo observo
este segundo aire de la izquierda, ¿no es cierto?, encarnado en Janet Jara. Yo creo que es parte del inventario del tuit del presidente, de los BRICS, o sea, todo esto, ellos sienten que hay como un segundo aire, ¿te fijas? Y yo creo que nosotros ayudar a fortalecer ese segundo aire es lo que nos faltaría. Entonces, yo personalmente creo que no hay que votar. Yo creo que hay una definición bien de fondo, si la izquierda se va a conducir por el lado de la izquierda radical o por el lado de la centroizquierda. Tengo clarísimo que sería bueno y malo para Chile. ¿Qué sería? ¿Está de acuerdo con no, Pablo Longueira? O sea, yo no tengo ninguna duda que repetir lo que fue el escenario del gobierno anterior, donde teníamos una centroizquierda abatida, bailando al ritmo de la izquierda radical, le haría muy mal a Chile. Y creo que si hay una lección, en esto lo hemos conversado mucho con la presidenta del PS, por ejemplo, si hay una lección que tiene que sacar la centroizquierda es demostrar que no da lo mismo. Y en mi impresión, puedo equivocarme obviamente, noté muy abatida a Carolina Toá en el debate del fin de semana. Como que si no tuviera capacidad de decirle, oye, mire, usted podrá decir lo que quiera, pero acá los que construyen mayorías, los que le dan gobernabilidad al país, no son las posiciones radicales. Entonces, yo espero que los días que quedan saquen un poquito más la voz en esa dirección. Ya, o sea, ¿a usted no le gustaría que ganara Janet Jara? O sea, yo no voy a marcar preferencia para que nadie saque interpretaciones, pero lo que sí tengo claro es que no da lo mismo quien gane esa primaria, y sí tengo claro que la gente de derecha no tiene nada que ir a hacer a ese corral. Pues mantengámonos en el corral nuestro, que ya tenemos suficiente pega. Ahí puede pasar, como pasó en las municipales, como ha pasado en los últimos torneos electorales, que la derecha, o que Chile Vamos, vuelva a quedarse sin el trabajo territorial necesario para una campaña como esta. Mira, nosotros en la víspera de la elección municipal, los brillantes nos decían que nos iban a arrasar. No, ustedes los van a arrasar, porque no entienden la lógica del voto voluntario y el voto obligatorio. Yo siempre fui uno de los pocos que decía, miren, seamos cautos, porque aquí el voto obligatorio premia las posiciones moderadas, premia las posiciones con capacidad de construir mayoría. ¿Y qué fue lo que terminó ocurriendo? Que Chile Vamos, con la sorpresa de muchos analistas, terminó yéndole muy bien en la municipal. Entonces, ¿en qué minuto nos sacamos los complejos nosotros? Y atrevemos desde Chile Vamos a defender una derecha con vocación de mayoría, con capacidad de impacto territorial. Hoy día tenemos un tremendo elenco de gente en los municipios, en los concejales, en los consejeros regionales. Entonces yo a ratos noto mucho acomplejamiento, Iván, y eso obviamente... Tienen la artillería guardada. O sea, más que eso, como que da la sensación de que tenemos que estar pidiendo permiso. Y perdónenme que les diga, haber sacado adelante la reforma previsional es algo extremadamente importante para Chile, que le ha inyectado muchos recursos al mercado de capitales, que Pero le ha dado... como que a algunos les da vergüenza. Bueno, a mí no me da ninguna, y creo que parte de la tarea que tenemos, yo miro por ejemplo la experiencia del PP español, miro la experiencia de la CDU, es hablarle a los chilenos como adultos y decirles, a ver, ¿vamos a perseverar en este clima de polarización? ¿Este es el camino que tenemos para el futuro de Chile, o nos vamos a atrever a construir algo con vocación de mayoría que le devuelva la estabilidad, la eficacia y la capacidad de gobierno al gobierno de Chile? Nos quedan 2 minutos para que hablemos de contribuciones. Usted fue muy duro ayer con Javier Echeverri, con el director de Impuestos Internos, y con Impuestos Internos en general. O sea, lo fui a ver, porque a mí no me gusta el comentario ajeno, sino que lo fui a ver y lo fui a enfrentar. ¿Ya? Le dije que me parecía poco transparente la manera en cómo calculan los avalúos. Me cuesta entender este atributo de la homologación, porque usted sabe que cuando no tienen tasaciones bancarias o no tienen precios de compraventa, hacen homologación de los valores. Yo eso, la verdad que me parece Entre sitios que más o menos se parecen, ¿no? Y a uno le llama la atención que al otro lado de la calle algo cuesta 3 veces más que lo que al otro lado. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son los criterios? Entonces le hemos dicho, tiene que transparentar el método de cálculo del avalúo. En segundo lugar, tenemos que abrirnos a algo que él ha hecho tratándose de los predios agrícolas. Tú sabes que el artículo 10, letra E, de la ley del impuesto territorial le autoriza a él a corregir el valor del avalúo sobre la base de criterios que no son imputables al propietario. Y en el caso de los predios agrícolas de Ovalle y La Serena, lo hizo bajo el atributo de la sequía. Entonces nosotros le dijimos, bueno, ¿por qué no le parece a usted que, por ejemplo, las incivilidades, el aumento de la criminalidad y la situación de convivencia de ciertos barrios no darían para corregir esos avalúos? ¿O usted de verdad cree? En el caso de los predios Claro. no agrícolas. O sea, usted comprenderá que los predios urbanos de ciertos núcleos, donde lamentablemente ha incrementado la delincuencia, evidentemente han disminuido su valor, pero sus propietarios siguen pagando las mismas contribuciones. Tenemos que abrir discusión sobre si le ponemos un tope, Iván, y esto quiero ser súper responsable, un tope asociado a los ingresos. Porque si usted dice, mire, yo soy un adulto mayor, de clase media, que me aumentó al triple el avalúo, por lo tanto las contribuciones se me triplicaron y por lo tanto hoy día no estoy en condiciones de pagar esas contribuciones, ¿cómo vamos a someter a ese estrés a nuestros adultos mayores en la recta final de su vida? Entonces, ¿qué hemos planteado? Que quizás habría que ponerle un tope, algunos dicen de un 3%, por ejemplo, del valor de los ingresos, de manera de hacer una correlación entre el valor patrimonial del bien raíz, pero también con los ingresos del propietario. Entonces, ya, pero eso último es una materia de ley, materia de ley. Pero claro. respecto a las dos primeras cosas que son atribuciones de Echeverri, Bueno, yo espero que las haga. pero no le dijo nada.
o sea, él dijo que lo iba a evaluar. Yo creo que él está muy enfocado. Mira, esta es la lectura que saqué de la reunión y me hago muy responsable. Yo tengo la sensación de que él le pone toda su ficha al proceso de reavalúo que está en marcha, que va a concluir en enero del 2026. Claro, para las contribuciones del próximo año. Exactamente. Y yo creo que él ahí va a intentar hacer estas correcciones a través de ese proceso. Nuestra opinión es que eso ya es tarde. O sea, a nosotros nos gustaría algo un poquito más proactivo, pero bueno, evidentemente él tiene las atribuciones para hacerlo. Y esta idea de las contribuciones, porque hay muchas ideas dando vuelta. Esta idea del tope de ingresos para las contribuciones de los adultos mayores, o que en un sentido ya existe. No solo los adultos mayores, para todos. Yo establecería ese tope respecto de para todo. todos, ya. Para todos. Sí, porque para algunos adultos mayores ya existe. Ahora, respecto al beneficio para los adultos mayores, yo la verdad que creo que hay que incrementar, porque usted sabe que está asociado a cierto nivel de valor de la propiedad, que en caso de ciertas propiedades para sectores de clase media, lamentablemente se ha quedado corto. Se queda corto. La idea de que no se paguen contribuciones por la primera vivienda. A ver, hay que estudiarlo, pero yo tengo la sensación de que tenemos la responsabilidad, y ahí de nuevo la idea de la derecha con vocación de mayoría, pues Iván, y vocación de responsabilidad, tenemos que encontrar una ecuación que le permita a los municipios contar con recursos, exigirle mucho más, perdónenme la expresión en inglés, accountability a los municipios, pero al mismo tiempo entender que hoy día una familia de clase media o una persona del adulto mayor vea en las contribuciones un agobio cotidiano, es algo que simplemente no podemos seguir tolerando. ¿Debería ser tema de la campaña de Matei? Totalmente, pero de nuevo, en este foco, ser capaz de hacer cosas sostenibles y, perdóname la reiteración, hablarle a los chilenos como adultos. Los chilenos, mira, yo me he dado cuenta en el recorrer de estos años, los chilenos son mucho más sensatos de lo que algunos creen y por lo tanto hay que atreverse a hablarle como adultos. Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, aparentemente ex portavoz de... No, va a seguir siendo portavoz, ¿no? O sea, ya nos dijeron que cumplíamos otros roles ahora. Muchas gracias por la gente. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Diego Chalper esta mañana aquí en Mesa Central. Pausa y volvemos. Una pausa.